Les voy a pedir que por favor me pongan mucha atención. O sea, eviten en la medida de lo posible, digo, yo entiendo que a veces es difícil, pero en la medida de lo posible eviten estar hablando, eviten estar haciendo comentarios porque se distraen. Y después les voy a decir qué pasa. Esto ya lo tengo bien comprobado. Me preguntan lo que yo ya prediqué. O sea, oye, ¿y de esto? Pues ya lo hablé, lo prediqué. Ah, no, es que no me acuerdo. Pues no, ¿cómo te vas a acordar si estabas distraído? O sea, pónganme toda la atención. Y saben, no solo en este tema, sino en todo. Pongan mucha atención, porque de por sí, ¿verdad? De por sí que aun cuando uno pone atención, hay cosas que no le quedan a uno muy claro. Bueno, cuando pase eso, entonces sí, con todo gusto yo puedo aclarar sus dudas. ¿Sí me entienden, no? Pero si están ustedes distrayéndose, jugando, hablando, distraen a los demás, me distraen a mí porque no me siento en paz, estoy viendo, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y después, pues ya no supieron. Bien, entonces vamos a poner toda nuestra atención en lo que la palabra tiene que enseñarnos hoy, porque hoy empiezo yo a hablar sobre los dones del Espíritu. Es un tema muy importante, es un tema muy, muy bonito, y creo que a lo largo de estos domingos que vamos a ver estos dones, creo que vamos a entrar a comprender mejor qué es cada don, para quienes ha sido dado. Algo que les iba a preguntar es, quiero que levanten la mano. Obviamente yo sé que algunos están, o sea, es así como que un poquito medio difícil de responder, y yo entiendo el caso, pero yo quisiera que levantaran la mano y me dijeran, ¿quiénes de ustedes han sido ya bautizados en el Espíritu Santo? ¿Quiénes de ustedes hablan en lenguas, para ser más claro? Levanten la mano. A ver, un poquito más alta. Ok. Ahora, bájenla. ¿Quiénes no hablan en lenguas? ¿Quiénes no? Levántenla. Ok. Ah, muy bien, está bien. Miren, no te pasa nada. O sea, no se sientan mal. A lo largo de estos domingos voy a hablar sobre también, como se presta el tema, voy a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Voy a hablar sobre el hablar en lenguas, y espero yo que a lo largo de estos domingos podamos ir caminando, y que el Señor nos ayude a que cada uno de ustedes desarrolle y encuentre cuál es ese don. A mí me gustaría también que a lo largo de los domingos que vamos a estar, que voy a estar predicando, también me gustaría estar orando por aquellas personas que nunca han hablado en lenguas, no como una imposición, sino como parte de algo que la iglesia debe de hacer, y que pues vamos a ir caminando, ¿verdad? Espero que no se espanten. O sea, yo no soy de los que está forzando o imponiendo. Ustedes, los que me conocen ya saben cómo soy. Pero también debo decir que sí quiero orar por aquellas personas que digan, yo no hablo en lenguas, pero yo quisiera que oraran por mí, yo quisiera recibir el bautismo en el Espíritu Santo, porque aunque no es el tema, y no voy a tratar eso ahorita, yo sé que muchas veces todo lo que gira alrededor del bautismo en el Espíritu Santo es miedo, temor. Y eso se debe a la ignorancia, porque a veces somos ignorantes en el tema. Pensamos que va a pasar algo así como sobrenatural, y ¿qué me va a pasar? Porque muchas veces venimos de un trasfondo donde hemos visto que la gente se cae y hace cosas raras, y dices, ay no, ¿qué me va a pasar? No te va a pasar absolutamente nada. Pero todo lo vamos a ver a la luz de la Biblia, todo. Nada más lo adelanto porque quería tener un pulso de cuántos son, cuántos no, entonces ya lo tengo. Bien, vamos a orar, ¿qué les parece?
ahí en su lugar, acompáñenme con oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición que tú nos das de estar reunidos en tu nombre para poder escuchar tu palabra. Padre, te pido que, por favor, Señor, nos permitas poder recibir tu palabra con mansedumbre y poner mucha atención. Así también te pido que me ayudes a mí a hablar tu palabra como la debo de hablar. Ayúdame, Señor, te lo pido. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si me acompañan, por favor, a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Ahora, también les quiero recordar que si, por ejemplo, alguno de ustedes de repente se quedó atrás o sienten que voy muy rápido, es por el tiempo. Quiero respetar el tiempo. ¿Qué podemos hacer ahí? Muy fácil. Todas las predicaciones se graban, todas. Entonces, si tú dices, yo quiero volver a oír la predicación del domingo, acércate con Iván o con Ale, tráete una memoria USB, de preferencia, y te pasamos la predicación. No tiene costo, o sea, eso no se vende. La palabra de Dios no se puede vender. Es para ustedes, es para que tú la tengas. Entonces, si por alguna razón ustedes sienten que voy un poquito rápido y como que dicen, ay, como que ahí ya no entendí. Pues pídete la predicación, llévatela a tu casa y ya con toda calma la escuchas en tu casa y creo que va a ser más fácil también. Bien, verso 1. Pablo está escribiendo aquí a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 1, y él va a empezar a hablar precisamente sobre el tema de los dones espirituales. Va a empezar a hablar un tema que los corintios sabían. Ellos no ignoraban que existían dones espirituales. Ellos sabían, pues ellos los practicaban, de hecho, fluían en los dones. Entonces, aquí Pablo les dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Fíjense, aparentemente los corintios le habían escrito a Pablo preguntándole sobre los dones, así como en otros temas. Por ejemplo, el capítulo 7, si mal no recuerdo, ellos le preguntan acerca de las jóvenes vírgenes y cómo debe de ser una relación, cómo debe ser el marido con la esposa. Toca algunos asuntos ahí de las doncellas, ¿no? Que este es otro don, también lo voy a tocar, pero en su momento. Bueno, de la misma manera como los corintios le preguntan a Pablo y le dicen, oye Pablo, en cuanto a este tema, ¿qué nos puedes decir? Y él les escribe. Aquí parece que ellos le preguntan y Pablo les responde, dice, hermanos, no quiero que ignoren. De hecho, en el original griego no aparece la palabra dones, sino que dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los espirituales. Omite la palabra dones. Pero eso no quiere decir que no esté hablando de los dones, porque en el contexto inmediato, seguido, habla acerca de los dones y usa la palabra don. Bien, entonces, la palabra dones no aparece en el texto griego, como lo dije, pero sí lo empezamos a ver en los versículos más adelante. Y algo muy importante es que Pablo dice algo muy, muy interesante. Dice, no quiero que ignoren, ¿verdad? No quiero que ignoren. Y esto es algo que necesitamos ponerle un punto y aparte. ¿Por qué? Porque creo que el tema de los dones espirituales es un tema que desgraciadamente, aunque el apóstol Pablo lo escribió, es algo que el día de hoy se da demasiado. Hay una ignorancia dentro de la iglesia sobre los dones. Hay algunos que los tienen en un concepto muy alto. O sea, hay iglesias cristianas donde los dones del Espíritu están a todo vapor, ¿verdad? Y fluyen de una manera, y hay otros que confunden los dones con manifestaciones netamente carnales. O sea, el hecho de que una persona tenga un don
y ese don venga de Dios, no quiere decir que por eso la persona va a tener que caerse, que va a tener que tirar o aventar sillas y golpear a la gente, o hacerle como perro, o hacerle como gato, como gallina, ¿verdad? O sea, todas esas manifestaciones que ustedes han visto en el internet, o que tal vez tú las has visto en alguna iglesia, donde hay un excesivo énfasis en los dones, y la persona que tiene el don dice, ¡aleluya! ¡Sí dice el Señor! Ya las espanté, ¿verdad? Que bueno, de eso se trataba. ¿Se fijan cómo mi mamá brincó? Bueno, cualquiera de nosotros, cuando hemos ido a una iglesia así, lo primero que quieres hacer, ¿sabes qué es? Salir corriendo. ¿Sí o no? Si yo voy a un lugar en donde yo empiezo a ver que hay un desorden dentro de ese lugar, y unos están gritando, y otros están llorando, y otros están pataleando, y otros están pegando en la pared, voy a decir, me equivoqué, entré a un manicomio, no a una iglesia, ¿o no es cierto? Y luego por ahí, si el pastor empieza a correr, a hacerle así, ¿verdad? Y corre por toda la plataforma, voy a decir, no, definitivamente me equivoqué, ¿o no? ¿Verdad que sí? Ahora, todas esas manifestaciones que ustedes han visto externas son propias de la naturaleza del hombre. O sea, una persona, debido a su carácter, como yo hace un momento lo hice intencional, ¿verdad? Puede ser una persona que tiene un temperamento muy emocionalmente muy explosivo, ¿verdad? Y entonces de repente, ¿verdad? Vamos a hablar, digamos, a decir que viene, el Señor le pone una palabra, ¿verdad? Mira, yo estoy con ustedes, ¿verdad? Y voy a abrir puertas, no sé, se me ocurre algo así, ¿verdad? Entonces, una persona que es muy explosiva, ¿cómo creen ustedes que va a dar esa palabra? ¿Cómo la va a dar? ¿Cómo? ¿Verdad? Gritando, emocionado, ¿verdad? Y vas a decir, ay, y luego por acá otro, ¿verdad? Que también dice, no, pues yo no me quedo atrás, y empieza, no, bueno, entonces, hermanos, hay una ignorancia muy grande. Por eso es que Pablo les escribe y les dice, no quiero que ignoren, no, por favor, no los ignoren. No quiero que caigan en esto, ¿no? Quiero que sepan la verdad, por decirlo así, sobre el tema que ustedes me están preguntando. Ahora, la ignorancia, hermanos, la ignorancia nunca ha ni bendecido ni beneficiado a nadie. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas, en Proverbios 23, ¿no? O sea, la ignorancia sobre el tema de los dones ha creado un error terrible que incluso ha hecho que las personas confundan el don del Espíritu Santo, que todo creyente lo tiene, con los dones del Espíritu Santo. O sea, una persona cristiana dice, bueno, yo soy cristiano, pero ¿tengo el Espíritu Santo? Porque en la iglesia me dicen que si no hablo en lenguas, no tengo al Espíritu Santo. Eso es un error. ¿Se fijan? Eso es ignorancia. ¿Y cuántas veces ustedes han oído que en algunas iglesias dicen, hermano, bienvenido, usted es hijo de Dios? Sí, mire, pues soy cristiano y me voy a congregar, ¿verdad? Qué bueno. Hermano, habla usted, pero hasta le hacen así, ¿verdad? Hasta se columpian así los pies. ¿Habla usted en lenguas? Y entonces dice, pues no, nunca, no, de hecho, pues no, nunca he hablado en lenguas. Oh, hermano, pobre de usted. Entonces usted no tiene al Espíritu Santo. Y la persona se siente muy mal. ¿Cómo? Pues no. Por eso le pregunto, ¿usted habla en lenguas? No. Pues entonces, hermano, usted pues está fuera de la gracia de Dios. No. El Señor Jesús dijo en Juan 14, y voy a dar algunas citas porque son un poquito largas. Juan 14, 18 y 26, en el 15, capítulo 15, verso 26, 16, 13, Él habló sobre el Consolador.
la venida del Espíritu Santo, y Él dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo vendrá y Él hablará de parte mía y del Padre. Todo lo que Él escuche se los va a decir a ustedes. O sea, la obra del Espíritu Santo viene al creyente, viene a la persona se arrepiente porque el Espíritu le da esa convicción, y la persona, cuando se arrepiente de sus pecados, en ese momento, fíjense, en ese momento el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo vienen a morar en su vida. Y la persona dice, pero no habla en lenguas. Eso es otro asunto muy diferente. Eso es un don espiritual. Eso no tiene nada que ver con que tú tengas o no tengas. ¿Tú tienes al Espíritu Santo? Sí, claro que sí, porque el Señor lo prometió a todo creyente. Entonces, tenemos que entender primeramente que hay una diferencia entre el don del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo viniendo a la vida del creyente, está en tu vida, y el don de lenguas, ¿verdad? Y la llenura del Espíritu Santo. Eso en su momento lo voy a hablar con mayor amplitud. Ahorita solamente estoy entrando un poquito así, ¿verdad? Para que en algunas cosas como esto creo que es importante dejarlo en claro. Entonces, queda claro, Jesús prometió, no los dejaré huérfanos, el Espíritu Santo vendrá. Un cristiano, aunque no hable en lenguas, ¿tiene al Espíritu Santo? Sí, si es un cristiano, claro, tiene al Espíritu Santo. De hecho, hay algunas iglesias cristianas que no creen en los dones del Espíritu Santo. ¿Eso quiere decir entonces que no son cristianos? Pregunto. No creen en los dones del Espíritu. Es más, no creen tampoco que el Espíritu Santo a una persona le puede llenar y como evidencia de esa llenura le hace hablar en lenguas. ¿Eso está mal? ¿Los hace ser menos cristianos que nosotros? No, nada. Simplemente no lo creen. Bueno, perfecto. Pero hay que entender entonces que ellos, aunque no crean en los dones, ellos tienen al Espíritu Santo, sí. ¿Mora en su corazón? Sí. Sí, son cristianos como tú y como yo. ¿La sangre de Cristo los ha lavado? Sí. ¿Podemos convivir? Claro. Bueno, no hay problema. Bien, ahora, la palabra don. La palabra don en el Nuevo Testamento se utilizan más bien varias palabras griegas para hablar acerca del concepto de los dones espirituales. La palabra carisma, o su plural, carismata, aparece en los escritos de Pablo, de Pedro, y significa literalmente manifestaciones de gracia. Se traduce como dones en las versiones españolas, como la tuya y la mía. Y bueno, lo vemos también en Efesios capítulo 4, ahí la palabra don es dorea y doma. Otra cuarta palabra griega traducida como don en español es neumática, que significa cosas que pertenecen al Espíritu, pero se traducen como don. O sea, si tú lo lees en español va a aparecer como don, aunque tenga otra variación griega. Estos cuatro términos, carisma, carismata, dorea, doma y neumática, son traducidas al español bajo un solo vocablo, dones. Y significan más o menos la misma cosa. Un don es una capacidad dada por Dios para servir, escúchenme, para servir al cuerpo de Cristo. Dios manda estos dones para capacitar al cuerpo para servir unos a otros. Escúchenme, no es una capacidad o talento natural, no es un don espiritual, no es un talento, no es pues que la hermana toca la guitarra, mira el Espíritu Santo cómo le ha dado ese don. No, lo toca la guitarra porque tiene un talento que Dios le dio, probablemente sí, canta bonito, tiene un talento, pero eso no es un don espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Hay una diferencia y es importante que lo sepan. Entonces, con el primer nacimiento, con tu nacimiento biológico, con el que todos nacimos con ciertos talentos, ¿verdad?
Algunos tienen unos y otros otros. De hecho, yo prediqué ya en una serie de esto, de los dones motivacionales. Ahí está también, si alguien quiere aprender, ahí los tenemos, que habla Romanos 12 sobre ellos. Pero bueno, esos son talentos naturales. Por ejemplo, Marta dice, no hombre, esa Marta es re buena para la costura y nunca fue a la escuela. Pues es un talento natural que Dios le dio, ¿verdad? Digo, es un ejemplo. Puede ser la hermana Silvia, no hombre, hace unos flanes y hace unos pasteles que mira, nunca fue a una escuela de chefs o de repostería, pero hace una cosa. Bueno, ese es un talento que Dios le dio. Ahí puede ser a otra persona. Por ejemplo, hablo en mi caso. Yo en mi caso nunca fui a una escuela de música, pero sin embargo aprendí a tocar la guitarra, a tocar el teclado, a tocar bajo. Lo he aprendido y es un talento, un don natural que Dios me dio a mí. Pero eso lo adquirí porque probablemente dentro de los genes, ¿verdad? Mi abuelo era un requintista, ¿verdad? Él era muy buen requintista en un trío. Entonces puede ser que por ahí venga la cosa, no sé, ¿verdad? El caso es de que tenemos talentos, habilidades naturales, pero esos no son dones espirituales. ¿Sí me entendieron? O sea, son muy distintos. Bien, entonces vimos que el don es una capacidad sobrenatural de servicio dada por Dios a cada uno de sus hijos, con la finalidad de edificar a los demás que conforman el cuerpo de Cristo. Escúchenme, los dones del Espíritu nunca han sido dados por Dios para un autobeneficio. O sea, Dios nunca le da el don a una persona para que se autobeneficie de él, sino para que lo comparta. Voy a leer algunas definiciones de la palabra don que se me hicieron muy buenas, de algunos comentaristas bíblicos. El primero de ellos dice, un don espiritual es una habilidad dada por Dios para servicio. El decir dada por Dios nos recuerda que es Cristo y el Espíritu Santo los que dan estos dones para poder servir, para que podamos centrarnos en el cuerpo de Cristo. O sea, los dones que vamos a ver en el capítulo 12, que vamos a empezar hoy a ver uno, el primero lo vamos a ver hoy, no vamos a ver todos. Hoy vamos a ver el primero, pero ese don y cada uno de los que voy a ir predicando cada domingo, no se te fueron dados a quien lo tenga. Cada uno va a ver si lo tiene o no lo tiene, ustedes lo van a ver, pero no se te dio para ti, para tu beneficio. Dios lo dio para que podamos servir al cuerpo de Cristo y para la salvación de los perdidos. Eso es muy importante. Entonces, la segunda definición, los dones espirituales son habilidades, capacidades sobrenaturales que provienen de Dios, que son concedidas por gracia y deben de ser controladas por el Espíritu Santo y se conceden con el propósito de servir a la iglesia como un cuerpo. Los dones del Espíritu reciben su energía de Dios. Bueno, otra definición que también me gustó mucho dice, los dones son ciertas capacidades otorgadas por la gracia y poder de Dios que capacitan al creyente para un servicio específico. No es lo que el hombre puede hacer bajo condiciones favorables, como lo que dije yo, no es un talento, sino es más bien lo que Dios en su gracia le da o le revela a esa persona por medio de ese don. ¿Estamos entendiendo? Los dones del Espíritu pertenecen al área espiritual, no tienen nada que ver con talentos y habilidades y han sido dados para que la persona que los tenga los ponga al servicio de Dios, de la iglesia y como consecuencia para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Entonces, bueno, me adelanté un poquito en cuanto a pues cuál es el propósito y duración. Pero ya lo dije yo, el propósito es para la edificación de toda la iglesia, el conversión de los incrédulos. Ustedes pueden en sus casas leer el primer punto, que es la edificación de toda la iglesia. Pablo lo explica en 1 Corintios 12 del 4 al 7, que es lo que vamos a ver nosotros, y también en el 14-12 del mismo 1 Corintios. Y
cuando decimos que también es para convencer y para convertir a los incrédulos, esto también lo encontramos en 1 Corintios 14, del verso 21 al 25, y en Romanos 15, 18. Ahora, los dones, ¿verdad? Su duración. Hermanos, no existe, no hay, yo respeto a los hermanos que no creen en los dones del Espíritu, así como ellos nos deben de respetar a nosotros. Pero déjame decirte, porque esa es mi obligación, que no existen pasajes bíblicos, no hay ninguno, no hay uno, que nos diga que los dones del Espíritu ya se acabaron, ya pasaron. No existe uno solo. No hay un solo texto en la Biblia que diga que la práctica de los dones ya no se puede dar en la iglesia, ¿verdad? No existe una escritura que diga que unos sí y otros no, como algunos dicen. Algunos dicen, no, bueno, yo sí creo en tal y cual don, pero en los demás yo creo que ya terminaron. Bueno, no existe una sola escritura en la Biblia que diga que los dones ya se perdieron vigencia, o que simplemente fenecieron con el uso, que se terminaron, ¿verdad? No, todo lo contrario, la Biblia dice que los dones del Espíritu fueron dados por el Espíritu Santo a la iglesia para hacer la obra en la tierra por medio de ellos. O sea, no es cierto, ¿verdad?, que los dones han caducado, ¿verdad? Como algunos dicen, no, eso ya pasó, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, debemos de respetar. Así como las personas, así como nosotros respetamos, también aquellos que no creen deben de respetarnos. Insisto, no es con el afán de querer entrar en polémica, pero si algún cristiano te dijera a ti, ¿sabes qué? Los dones ya acabaron, los dones ya fenecieron, ya se terminó, ya no son vigentes, solamente pregúntale, dile, muy bien, nada más dame un texto donde diga que ya acabaron. Solamente dame un texto, no te pido ni 4, 1. Y la verdad es que va a haber un gran problema porque no hay ninguna escritura que diga que no son para hoy. Ahora, los dones, dicen algunos, pues el don te va a durar mientras tú sigas orando y leyendo la Biblia. No es verdad. Dice Romanos 11:29. Si quieren ustedes ir allá, está bien. El apóstol Pablo escribe y dice, porque los dones, que entra dentro de la misma categoría, y el llamamiento de Dios son irrevocables. En pocas palabras, si Dios me llamó a mí Luis, con el don del ministerio, el llamado al ministerio, a pastorear, pues no puede ser como muchas veces sucede, ¿no? Que una persona deja el ministerio y ya no ejerce el ministerio. Muchas veces dicen, no, lo que pasa es que no tenía el don. Bueno, pues puede ser que en realidad nunca tuvo el llamado, porque la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables, nunca se van a ir. No es de que, pues, ay hermano, es que fíjese que, pues yo creo que yo sí tenía un don, pero como que se fue. Pues no se puede ir. Más bien, dejaste de ejercitarlo. Eso es muy diferente. Y eso es cierto. Pero los dones del Espíritu nunca se van a ir. Ahora, ¿una persona puede tener uno o varios dones? Sí. No todos. Pero sí puede tener 2. Puede tener 3. Pero no todos. Ahora, lo decía yo, eso quiere decir que pues ya se va a ir de mi vida. No, nunca se va a ir. Nunca. Hasta que te mueras. Luego sigue diciendo Pablo, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se extraviaban o los extraviaban llevándolos como se les lleva a los ídolos mudos. Aquí Pablo lo que está haciendo es explicándole a los corintios, le dice, miren,
No quiero que ignoren, porque si ignoran, van a ser ustedes como cuando no conocían a Dios y se iban a sus procesiones de la Virgen, ¿verdad? O del Dios fulanito, o del Dios sultanito, o del santo patrono no sé cuál. ¿Se acuerdan ustedes, cuántos de ustedes en sus días que no eran cristianos, que eran católicos, porque pues de aquí la gran mayoría son católicos, llegaron a ir a procesiones, llegaron a ir ahí a cantarle a la guadalupana? ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos? Levanten la mano. No es pecado, ya lo hicieron, Dios lo sabe, amén, ya pasó. Mi esposa, ¿quién más? ¿Nadie más? ¿Nadie iba? ¿Nadie iba ahí a la parroquia de su iglesia y había procesión o algo? ¿Nadie iba? ¿Nadie? ¿Nadie? Eran nomás que apáticos eran ustedes como católicos. Ni en la colonia, cuando le llevaban allá en la rama en Veracruz, que llevan la rama y ahí van canta y cante a la rama, mi negro. No, tampoco. Bien, bueno, pero sí lo han visto, me imagino, solamente que ay no hermano, no, ni sé qué es eso. ¿Sí lo han visto? A la llevada, ¿no iban a llevar a la generala? ¿Nunca fueron? Hermana Silvia, ¿usted nunca participó? ¿Nunca? Y que tiene, pues allá también rifa la guadalupana, ¿verdad, hermana? Ah, qué caray. Bueno, ¿no hacen procesiones? ¿No? ¿De San Pedro, San Pablo, San no sé quién? No, nada. Ok, no, tú, no. Norma, nunca. ¿No? En Torreón no hacían tampoco eso. No. Bien, bueno. Pero sí lo han visto, ¿verdad? Ah, bueno, pues. Subías al cerro. Muy bien. Mira nomás, hasta te pudiste haber. Bien, ya empezamos a confesarnos, ¿no? Bien, entonces sí saben de lo que estoy hablando. Bueno, pasaba lo mismo con los corintios. Ellos venían de un contexto pagano, porque las procesiones no son de nosotros, Aquí ya Pablo las menciona, ¿se fijan? Y le dice, bueno, no quiero que ignoren sobre los dones como antes ignoraban, porque antes ustedes eran llevados, ¿verdad? Y ahí van adelante, ahí va el cura con el incienso, ¿o qué es? ¿Cómo le decía, verdad? Y ahí van todos, cante y cante, ¿verdad? Y la guadalupana, y luego hermosa niña, hermoso cielo, hermosa luz. Y ahí va la norma, ¿verdad? De danzanta y toda la cosa. Bueno, entonces Pablo les dice algo que sí entendían, ustedes ya lo entendieron. Le dice, hermanos, no quiero que ignoren, ¿verdad?, sobre los dones. Saben que cuando eran gentiles, o sea, cuando dice gentil habla de pagano, vamos, cuando pertenecían a las prácticas de antes, se les extraviaba a ustedes llevándolos como se les lleva a los ídolos mudos, ¿verdad? Sí. Va a haber esto, sí, ahí va, y que va a venir San no sé quién, sí. Así, ustedes saben que un ídolo no puede ser llevado. La virgen, bueno, la figura, la imagen de la Virgen, pues si tú la dejas ahí se va a quedar toda la vida, a menos de que alguien la cargue. Y ahí van cargándola. Bueno, dice, así como ustedes así eran llevados, como esos ídolos, ustedes también eran llevados. Pero no quiero que ustedes sean así. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué dice esto Pablo? Muy bien, porque resulta que en el tiempo de Pablo había personas dentro de estos grupos de personas que iban a los ídolos y que adoraban a los ídolos, ¿verdad? Que dentro de su vida decían que ellos tenían ciertos poderes milagrosos, ¿verdad? Y hablaban de parte de Dios y hablaban de parte del ídolo. Entonces decían, así dice la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y luego ya decían, así dice el Señor, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, ¿lo dice la Virgen o lo dice el Señor? Y dicen, no, a ver, miren, quiero disipar sus dudas. No hay, hermanos, no puede ser posible que alguno que habla de parte de Dios y que diga, ¿verdad?, que habla de parte de Él, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es el único
perdón, que puede hacer que una persona que realmente está fluyendo en un don, ¿verdad? Y si fluye en un don, pero dice, mira, yo sano a la gente, ¿verdad? Porque Dios me ha dado un don. ¿Han visto esos charlatanes, verdad? Pero tiene un montón de santos. No puede ser. No, dices, a ver, eso no es de Dios. ¿Por qué? Pues, oye, ¿cómo puede ser que usa las ramas y te pasa el huevo y tiene ahí un montón de imágenes y dice que es de Dios? ¿Se fijan? Es lo que está diciendo Pablo. Dice, no, hermano, no ignoren. No permitan, si alguien entra ahí adentro, ¿verdad? Y dice que viene de Dios, es un mentiroso. Es un mentiroso. Nadie puede llamar a Jesús Señor, porque el Espíritu Santo es la fuente, la única fuente que puede en verdad darle la gloria a Dios como Señor. El único. Si ustedes ven que alguien dice que Jesús dice, pero su vida deja mucho que desear, o si se dan cuenta que hace cosas milagrosas o que se mueve aparentemente en algún don, pero hace esto, entonces no puede ser de Dios. Sí se van dando cuenta, vamos entendiendo, ¿verdad? Y luego ya entra aquí el tema en el verso 4. Empieza entonces el apóstol Pablo a hablar sobre la diversidad de los dones. Dice, ahora bien. El ahora bien significa pues que de aquí en adelante, ahora sí les voy a explicar cómo es que son los dones. Así como yo, que me tardé 36 minutos en explicarles un verso. Ahora bien, ya sé que todos están ansiosos, así que, ay, ya, hermano, ya, a ver, entra, ay, ya, brinques eso, vámonos de lleno. No, pues hay que ir con calma. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Y aquí el apóstol Pablo empieza a escribir, y si ustedes se van a dar cuenta cómo en estos versículos el apóstol Pablo empieza a decir que dentro de esta diversidad de dones la Trinidad está estrechamente relacionada. Miren, hay diversidad de dones, ahí empieza a hablar del Espíritu Santo y luego dice, pero el Espíritu, ¿qué? Es el mismo, ¿verdad? Dice, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿qué? Es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, ¿qué? Es el mismo. Allí está hablando de 3 categorías, y lo voy a explicar. La primera, verso 4. Hay diversidad de dones. El Espíritu Santo es el que da esta diversidad de dones que vamos a ver ahorita. Pero después dice, hay diversidad de ministerios. Ese es el Hijo. Ustedes pueden ver en Efesios 4, vamos rápidamente, Efesios 4. Porque aquí Pablo lo que está haciendo es poner en 3 categorías los dones del Espíritu, o sea, los dones del Espíritu en una, los dones del ministerio, que también son dones, y finalmente todas las operaciones que el Espíritu Santo hace, las cuales las hace el Padre, las hace Dios. Miren, dice ahí en Efesios 4:7, a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de ¿quién? ¿Sí están ahí o no? ¿Del don de quién? ¿Mande usted? ¿Sí? ¿Lo están leyendo? ¿Sí lo tienen? Ok. Dice Cristo. Y luego sigue hablando. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿de quién está hablando? De Cristo. Llevó cautivos a los cautivos, o cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando Él resucitó, subió al Padre. Y Él mismo, ¿quién? Cristo, está hablando, y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo está explicándole a los corintios en el verso número 4, primero, les dice, hay diversidad de dones, que son los que va a empezar a hablar allí, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, el Hijo. Y luego dice, y hay diversidad, verso 6, hay diversidad de operaciones, algunas dicen actividades, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y cuando usamos la palabra operaciones o actividad, no sé cómo venga en sus versiones, me gustaría saber cómo viene el verso 6 de 1 Corintios 12, ¿cómo lo dice? Diferentes formas de actuar. ¿Alguien tiene alguna otra versión que diga distinto? Ok, distintas actividades o formas de actuar. Bien, lo que está diciendo es que hay muchas actividades, muchas formas de actuar que las vamos a ver, porque no nada más voy a hablar del 1 Corintios, vamos a hablar de otros que vienen aquí en la Biblia, que están aquí. Por ejemplo, ya mencioné unos, los dones del ministerio. Esos son dones. ¿Y cuáles son esos? Ya los leí. El pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista y el maestro. Son 5. ¿Y esos quién los da? Cristo los da. Y los que vemos aquí en Corintios, los dones, eso los da el Espíritu Santo. Y los demás todos hace Dios que se activen o que estén alrededor de, para la gloria de Él. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Sabían ustedes que existe, que está en la misma categoría, pero que nunca se habla de él, el don de continencia? ¿Saben cuál es ese don? El que nunca se casa. Ese es un don. Es un don. ¿Saben quién lo tenía? ¿Quién? En la Biblia alguien lo tenía. ¿Quién? Pablo. Pablo nunca se casó. ¿No es cierto? Pablo nunca se casó. Y bueno, a través de la historia hemos visto que hubo otros que también nunca se casaron y fueron muy buenos hombres de Dios. Hubo mujeres que también nunca se casaron. Ese es un don y Pablo habla de él, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco para que sigan viniendo los domingos. Bien. Y luego dice verso 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí la palabra manifestación se refiere a los dones de este contexto del que ya estamos hablando. O sea, el don manifestaba lo que el Espíritu Santo estaba provocando. O sea, cada uno de estos dones de los que vamos a ver, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, milagros, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, todos estos son, dice, dados con el propósito de que el Espíritu lo hace con un fin. ¿Cuál? Para sacar provecho, o sea, para un beneficio. ¿Sí están de acuerdo? ¿Mande? No te digo. Ok, es lo mismo, ¿eh? Para procurar el bien de los demás. Si ustedes se dan cuenta, hay otro que muchas veces han dicho que es un don. Y dicen, tiene el don de echar fuera demonios. No, la realidad es que ese se le ha dado a todo creyente. Porque el creyente tiene la autoridad de parte de Dios para echar fuera demonios. Pero eso no es exclusivo ni del pastor, ni del apóstol. Luego dicen, tiene un ministerio de liberación. Bueno, ¿cuál es ese? No, pues que si anda gente endemoniada, va y se mete ahí con los endemoniados y los echa fuera y los encara y se pone a platicar con él. ¿Quién eres? Soy Legión. ¿Y por qué estás aquí? Porque me dio la gana. No, y a ver, ¿en qué espacio vives? No, pues allá en el cosmos. ¿Y cuánto tiempo te haces a la Tierra? No, pues ¿qué es eso, verdad?
he oído yo de cada caso. Una vez escuché un caso de una persona que dijo, ay, una muchacha endemoniada. Y mandó a hablar a un hermano que tiene el don. Pero eso no es verdad. La Biblia dice que todo creyente tiene la autoridad para echar fuera demonios. No es exclusivo de alguien. Y que cuando llegó, ¿verdad? El demonio gritó, ¡ajú! Y dijo, era un demonio de mariachi. Yo me quedé igual. Y le dije, no, ¿es en serio? Dijo, no, de veras, dijo, escuchó mariachis. ¿Oíste mariachis? Dijo, no, pues sí me gusta la música ranchera. Eso fue. Y cuando salió, digo, tenía un espíritu demoníaco de mariachi. Digo, ay, bueno. Y ahora, yo no sé por qué, cuando lleguemos a ese tema, lo voy a tratar también. Yo no sé por qué la gente cuando va a orar por alguien se empeña en preguntarle cómo se llama. A mí qué me importa. No me interesa saber ni su nombre. Es más, no quiero ni saber nada. Lo único que quiero es que se vaya y deje ese cuerpo, ¿no? No me poner a platicar, echar un café, ¿verdad? No, o sea, no es así. Bueno, entonces, dice, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, ¿verdad? Se nos ha dado estos dones para que el Espíritu Santo saque un bien para todos. Bien, entonces, seguimos. ¿En qué? Ya me quedé aquí atrás. 8. Dice, porque a ahora sí, vamos a entrar a ver, dice, o sea, a la persona, a una de ellas, pues, aquí estamos varios, bueno, dice, a uno, es dado por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo le ha dado a esa persona palabra de sabiduría. ¿Le ha dado qué? Palabra de sabiduría. Ese es el primer don. El don de palabra de sabiduría. Bien, ahora, les voy a decir lo que no es este don. Lo que no es. No es el que tú tengas altas calificaciones y que te hayan dado y que digas, no hermano, con razón, yo siempre estuve en la escolta. Bueno, qué bueno, tenías una mente brillante o te portabas muy bien o al maestro le caías bien o le dabas una lana, no sé. X, tu mamá era bien barbera y por eso te tenían en la escolta, yo no sé. En fin, pueden ser muchos factores, pero hermanos, el que una persona tenga un coeficiente muy alto no significa que tiene el don de sabiduría, ¿sí? Vamos a hacerlo. Puede parecer chusco, pero es la verdad. Muchas veces la gente confunde y dice, ay, hermano, entonces, no, pues mi hijo es re listo, yo creo que va a tener ese don. No es sabiduría humana. Muchas veces también la gente confunde y dice, hermano, pues ¿qué no dice la Biblia que todos podemos tener ese don? Porque dice, pídele a Dios sabiduría. No, este es un don muy particular que no tiene nada que ver con la falta de sabiduría que todo creyente necesita. O sea, ¿todos tenemos falta de sabiduría, sí o no? Sí, todos. ¿Y qué dice la Biblia? Si alguno de ustedes, Santiago 1:5 lo dice, tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Bueno, eso es sabiduría de Dios que tú y yo, cualquiera de ustedes que están aquí, incluyéndome a mí, podemos nosotros pedir en un momento, Señor, dame sabiduría, la verdad no sé qué hacer. Eso es algo que Dios le da a todos los hijos que le piden, ¿estamos de acuerdo? Pero no es el don del cual está hablando Pablo, nada que ver. Esa es una promesa de sabiduría que Dios ha puesto a disposición para todos los creyentes a fin de llevar una vida santa, equilibrada, normal, X, ¿no? Ahora, entonces, si la sabiduría no es la sabiduría de este mundo, si no es la sabiduría concedida a Dios por todos, ¿qué es entonces este don? Muy bien, voy a darles un ejemplo. Vamos por favor a Hechos capítulo 15 y les voy a dar la definición de lo que es este don. Este don de palabra de sabiduría son las oportunas y acertadas palabras que una persona
por el Espíritu Santo que tiene ese don, le puede dar a alguien o a la iglesia sobre una situación específica. Ahorita vamos a ver, y espero que con los ejemplos el Espíritu Santo les ayude como que a entender mejor. Ahora, si ustedes no entendieron o quieren volver a escuchar, llévense la predicación, y si después de escucharla tienen dudas, con todo gusto pueden acercarse y preguntarme y yo les puedo ayudar. Bien, Hechos 15, muy rápido por el tiempo, porque el tiempo, pues, ustedes saben que para mí es mi peor enemigo, porque, pues, ya ahorita, por ejemplo, llevo 50 minutos predicando, y la verdad es que me falta un poco más. Entonces, Hechos 15, para que ustedes entiendan, Hechos 15 nos habla acerca de un concilio que se hizo en Jerusalén, en donde los apóstoles pues se encuentran con un problema, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? El problema era que había gente que no era judía, o sea, gentil, pues, que estaban convirtiéndose. Y entonces algunos de los cristianos judíos decían, oye, ya se convirtieron allá, por ejemplo, ¿verdad? Los mexicanos se convirtieron y ya guardan la ley. Ah, no la guardan. ¿Qué óvole? No, bueno, ya se convirtieron, pero tienen que guardar la ley de Moisés. Entonces Pablo dijo, no, ¿cómo? No, claro que no. En Cristo Jesús, ¿verdad? Ya no hay judío, ya no hay de que esto no es exclusivo de una religión. Ahora todos pueden entrar al reino. ¿Quiénes? Todos. Franceses, japoneses, norteamericanos, mexicanos, chinos, ¿verdad? Indios, todos pueden entrar al reino. Pero ¿qué les vamos a decir? Les vamos a decir que pues van a tener que circuncidar, guardar la ley, aprender hebreo, ¿verdad? No, pues imagínate cuándo. Pero Pablo dijo, no, están mal. Bueno, este problema se llevó a Jerusalén para discutirse. Y fíjense ustedes lo que dice ahí el verso 19, que Jacobo, que era el hermano del Señor, o sea, Santiago, se puso en pie. Y después de mucha discusión, porque unos decían, no, se tienen que circuncidar. Y luego decían los otros, no, pero ¿por qué? Y si me explico, o sea, había un estira y afloja. Entonces, se pone de pie Santiago y miren ustedes lo que hizo. Dijo lo siguiente, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, al final de todo, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, bajo este don de sabiduría, se pone en pie y les da una claridad que hasta ese momento ninguno tenía. O sea, todos estaban, los dos grupos, completamente encontrados, unos de un lado, otros de otro lado, pero aquí surge esa palabra de sabiduría de parte de Dios, no porque Santiago fuera un niño bien portado, no porque él tuviera cuadros de honor, porque era un don que Dios le había dado. Él entonces dijo, a ver, miren, hermanos, no inquietemos a los gentiles, no, dejémoslos en paz, no, más bien, lo que debemos hacer es escribir una carta y mandársela a todas las iglesias que no son judías y sí decirles que, bueno, se abstengan solamente de algunas cosas. ¿Cuáles? Una, lo contaminado, o sea, todo lo que tiene que ver con la idolatría, abstente. Dos, fornicación, eso creo que era bastante claro, incluyendo el adulterio, ¿no? De ahogado, ¿verdad? Y sangre. ¿Por qué dice el ahogado? No sé cómo lo traduzca en sus versiones, a ver si viene ahí. ¿Mande? ¿Cómo? ¿Extranublados? ¡Ay, estrangulado! Perdón, dije, extranublado, dije, pero qué, ya, cuando me, ya te, sí, extra. ¿Alguien tiene otra versión? ¿No? Ok, les voy a explicar por qué. ¿Por qué dice estrangulado o ahogado?
¿Alguien sabe por qué? Digo, para evitarme la explicación y nos vamos rápido. ¿No? Bien, miren, cuando a un animal lo estrangulan, la sangre queda en el cuerpo. ¿Sí? Sí saben eso, ¿verdad? Y hace daño. Hace daño. Es infeccioso. ¿Mande? No, sí, digan, no hay problema. A eso voy. Entonces, una era esta práctica que hacían los gentiles, pues como acá nosotros, hermanos. La moronga, ¿cómo no la venden en el tianguis? ¿Verdad? Bueno, eso está prohibido. Si alguno de ustedes dice, hermano, yo me echo mis tacos de moronga, bueno, pues te voy a decir una cosa, no lo hagas. Porque la palabra de Dios dice desde el principio que la sangre debe ser derramada. Si tú a un animal lo matas, dice sí, pero deja que su sangre se derrame, que corra. Porque al hacerlo estás violando un principio, ¿verdad? Que la vida, la sangre está en la vida. ¿Sí? Una persona cuando ¿cómo se dice? Se desangra, se muere. Si han visto personas, yo conocí, tuvimos un amigo, ¿verdad? Que fue al hospital y pues lo saludamos y ya estábamos con él, ¿verdad? Ya, ¿cómo está? No, pues bien. Y luego al otro día dijeron, ¿qué crees que se murió? ¿Qué? Oye, si estábamos con él ayer. Pues sí, pero la herida nunca se dieron cuenta, se desangró y se murió. Toda la noche se desangró, se murió. Entonces, lo que están diciendo aquí es que la práctica que había antes entre los gentiles era comerse la sangre y comer animales todavía ahogados, o sea, ahorcados, pues, ¿verdad? Y se comían todo. Dicen, no, eso, diles que no hagan eso, porque aparte que es antihigiénico, no es sano, es la vida. La vida le pertenece a Dios. Entonces, que no lo hagan, ¿sí me explico? Pero dice, nada más. No les vamos a poner que guarden el sabbat, que coman pan sin levadura, que hagan un montón de prácticas. No, nada más vamos a dejar que hagan estos requerimientos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pónganme atención, por favor, hermanos, se los dije al principio. Bien. Ahora, Hechos 7:10. Hechos 7:10. Vamos a ver qué dice ahí. Estoy dando ejemplos del don de palabra de sabiduría. ¿Alguien lo quiere leer? Hechos 7:10. Muy bien. ¿De quién está hablando Esteban allí? De José, al que llamamos el soñador. Dice que a José Dios lo libró, y no solo lo libró, le dio gracia y sabiduría. ¿Se acuerdan ustedes? Fíjense que la palabra de sabiduría no solamente es una palabra. Muchas veces en el caso del Antiguo Testamento vemos cómo en el caso de José Dios le daba sueños. ¿Se acuerdan del sueño que Dios le dio para interpretar con Faraón acerca de las vacas gordas y las vacas flacas? ¿Qué era ese sueño? ¿Se acuerdan? ¿Qué era? Que iba a haber mucha abundancia y luego iba a haber... Muy bien, ¿vieron la película? Porque no creo que lo hayan leído. No es cierto, es broma. No, está muy bien. Bueno, pues la cosa es que aprendan, ¿no? Entonces, ¿sí se dan cuenta? ¿Quién le dio a José esa interpretación? Dios. Cuando él va y le dice, mira, sí. Entonces, esto habla de que la palabra de sabiduría, en el caso de José, se dio a través de un sueño. Pero no solamente eso, sino que él era un hombre que tenía esta sabiduría, esta palabra sabia, consejo sabio. Tan es así que lo puso como su, ¿verdad?, segundo de a bordo. Entonces era un hombre que tenía este don. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Hasta aquí, hermanos, díganme la verdad.
¿Vamos entendiendo? ¿Sí se va captando cómo funciona este don? De verdad, díganmelo, no me den avionazo, no me siento mal. Total, ya me lo han dado muchas veces, así que no me preocupo. Pero ¿sí estamos entendiendo? ¿Sí? Bien. Bueno, Segunda de Reyes 4:1. Voy a leerlo yo porque lo estamos grabando y pues para que se quede ahí, ¿verdad? Dice así: una mujer de las esposas de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. O sea, ella era esposa de un profeta. Había comunidades en Israel donde todos los que eran profetas vivían juntos. Imagínense, profetizaban nosotros, no, tú eres esto, no es cierto. Ella quedó viuda, y ella viene, y pues lógicamente no había pensiones, no había afores, no había seguro, no había nada de esto, y le dice: oye, pues tú sabes que tu sierva era temerosa de Jehová, y ha venido el acreedor para llevarse a 2 hijos míos como siervos. O sea, el marido tenía deudas, probablemente se fue ahí al gallo a sacarse sus muebles, y pues ándale que a la pobre viuda la dejó con la deuda. Y le dice, y el acreedor, o sea, ya llegó Muebles América y se quiere llevar a los 2 niños, ¿no? Para que me entiendan, pues. Y Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer por ti? O sea, Eliseo le dice, bueno, y pues yo no tengo dinero, ¿verdad? Tú dijeras, ay, no, pues ahí está el banco. No, ¿qué puedo hacer por ti? Y luego fíjense, escuche, pongan atención. Dice, ¿qué tienes en tu casa? Ella le responde, ¿verdad? Y le dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Ve nomás, pobre mujer, estaba en la vil desgracia, sino una vasija de aceite. Y tal vez algunas dicen, no, hombre, está como yo, dicen, ¿verdad? Una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías. Y luego le dice algo, no pocas. O sea, no vayas con que, oiga vecina, me presta una vasijita que tenga por ahí. No, pide un montón, pide muchas. Luego, sí, o sea, ¿cuántas ollas tamaleras tienes? 8, tráetelas. Luego dice, verso 4, entra luego y cierra la puerta detrás de ti, ¿verdad? Y de tus hijos, o sea, enciérrate con ellos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y luego dice, y se fue la mujer, cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos, y ellos y los niños iban, bueno, los hijos, ¿verdad? No dice la edad, pero iban y traían vasijas, y otra vez las llenaban. Y córrele, mijo, ya se acabó, tráete vasija. Ahí va, ¿verdad? Ve con la de la tienda que te preste. Ahí va con la de la tienda. Y luego dice, y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, ya no hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? El aceite cesó, se acabó. Entonces ella va, verso 7, y se lo cuenta al hombre de Dios, a Eliseo. Y le dijo, oiga, profeta, ¿verdad? O hermano, ya tengo la casa llena de vasijas de aceite. Muy bien, ahora ve, vende el aceite, págale a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. ¡Wow! Ese es el don de sabiduría, hermanas. Ese es el don. Hermanos, de veras, yo espero que ustedes, en el momento que estoy compartiendo esto, empiecen a relacionar y digan, Señor, ¿tendré este don? No sé, si tú eres una persona que regularmente tienes una habilidad, pero insisto, hermano, no es una habilidad mental, no es de que, pues, como lo dije hace rato, ¿verdad? Pues es que, como mi mamá era bien lista, pues yo lo que saqué a ella. No, ese es un don. Si se fijan ustedes, esta mujer viene con un problema, hay un acreedor. En aquel tiempo, cuando no pagabas, tus hijos los agarraban, se cobraban de ahí. Entonces ella, imagínate, yo puse el ejemplo de las mueblerías, pero sería igual como hoy. Te van a embargar, ¿qué tienda? Pues a ver, aviéntame a tus nietos, ¿no? Dice Marta, ¿qué pasó? No, ¿verdad? Pues ¿cómo te va a dar a mi nieto? No, yo creo que sí, a la semana. No, señora, quédese con los muebles, están sus nietos.
Pero lo que tenemos que entender aquí es que Eliseo tuvo una palabra de sabiduría. ¿A quién se le pudiera haber ocurrido eso? A nadie, a él. ¿Por qué? Porque es un don. Si tú eres una persona que tienes muy acertadamente, cuando pasa una circunstancia, cuando hay como con Jacobo, un problema, a ver, nos falta comprensión, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Estamos hablando a nivel local, como iglesia. Y viene esa palabra que dice, esto. Y todos se quedan ahí, wow, ¿y de dónde te sacaste eso, no? No es que tú lo hagas, es que es un don. Y necesitamos ese don en la iglesia. Ah, bueno, claro, ahí entraron los dos, ¿no? Entró un milagro increíble. Sí, pero aquí lo que estamos viendo es la palabra de sabiduría. El milagro no pudo haber sido si no le hubiera dicho lo que hiciera. O sea, una cosa llevó a la otra, pero no fue al revés. Sí, se ocurrió otro, que era un milagro, que la vasija que tenía, no nos dice si era grande o chica, pero por muy grande que hubiera sido, pues nunca se acabó. Hasta que ya no había, yo me imagino que dejó a la colonia sin vasijas. ¿A poco no? ¿De verdad? Dice, ya no hay, ¿cómo? No, ya toda la colonia me dio sus vasijas. Y luego para que le haya dicho, véndelo y paga, y con eso vives, es porque tuvieron que haber sido muchas vasijas llenas. Y el aceite era caro, hermanas, ¿eh? Es como el canol. Bien caro. ¿Eh? Y extra virgen, hermanos, el que anuncia soy Alejandro. Soy Alejandro. Ay, bueno, ok. ¿Vemos otro ejemplo? ¿Les parece? ¿Si están de acuerdo o no? ¿O ya tienen hambre? Uno más. Segunda de Reyes 3:9. Con esto vamos a terminar el primer don. La semana que entra vamos a ver palabra de ciencia. No es lo mismo. Palabra de sabiduría, una palabra que Dios ha dado ese don a esa persona. Es un don innato que Dios le dio. No innato. Innato espiritualmente hablando, no natural. Innato porque el Espíritu Santo se lo ha dado cuando nació de nuevo. Y ahí está. Y yo digo, ay, Dios mío, ay, danos de esos aquí en la iglesia, porque a veces, no, Señor, ¿qué hacemos, verdad? Y esa persona que tiene el don, inmediatamente puede, de parte de Dios, decir, mira, esto, hay que hacer esto, ¿verdad? Y, ay, gracias, Señor. Miren, Segunda de Reyes 3:9 dice, partieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y tuvieron que dar un rodeo. Y a los 7 días de camino les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, Jehová ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat dijo, ¿acaso no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, otra vez, hijo de Safat. ¿Dónde está? Sí, que era el que servía a Elías. Y Josafat le dijo, este tendrá la palabra de Jehová. Y el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom descendieron hacia donde él estaba. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto por Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te vería. Pero ahora tráiganme un arpista, un tañedor. Y mientras el arpista tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo y dijo, así dice Jehová. Aquí viene la palabra de sabiduría. Hagan en este valle muchas zanjas, hoyos, pues, agujeros. Porque así dice Jehová, no verán viento, no verán lluvia, pero este valle se va a llenar de agua. Beberán ustedes, sus bestias y sus ganados. Y esto es cosa ligera ante los ojos de Jehová.
Él entregará también a los moabitas en sus manos, y destruirán toda ciudad fortificada y toda ciudad principal, talarán todo buen árbol, cegarán todas las fuentes de agua, y arruinarán con piedra toda tierra fértil. Y aconteció, que por la mañana, cuando se ofrecía el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, juntaron a todos, desde los que podían ceñirse armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Se levantaron por la mañana, y brilló el sol sobre las aguas, y los de Moab vieron desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre. Los reyes se han vuelto uno contra otro, cada uno ha dado muerto a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero persiguieron a los de Moab, matándolos. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron, y cegaron también todas las fuentes de agua, y talaron todos los buenos árboles, hasta que solo Kir-Jareset quedó con sus piedras, pero los honderos la rodearon y la destruyeron. Fíjense, aquí, para que ustedes entiendan, hay 3 reyes. Uno de ellos es un rey piadoso, es un rey que busca a Dios, que es Josafat. Un rey moabita, que no era israelita, y el israelita, que era un pagano. Y en medio de ellos está el hombre de Dios, un profeta llamado Eliseo. Y ellos preguntan, Josafat, que era un rey piadoso, dice: bueno, ¿no habrá un profeta? Porque esa era la costumbre. Entonces le dicen: sí, acá está Eliseo. Y van con él, y Eliseo le dice: mira, tú eres rey de Israel, no te quiero ni ver, porque eres un pagano. Tú, moabita, pues ni eres parte del pacto, nomás porque aquí está Josafat. A él sí le tengo respeto. ¿Y qué palabra les dio? ¿Qué les dijo que hicieran? Ellos están en el desierto, no tienen agua, no tienen ni para tomar ellos, ni para tomar sus animales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? Él les dice: mira, caben cisternas, hoyos. Empiecen a hacer. Y todos pudieron haber dicho: ¿y para qué? Oh, pues yo sé lo que les digo. Háganlo. Y esa palabra que dio él fue una palabra de sabiduría. En ese momento no sabían qué hacer, era un momento complicado. Uno de ellos, el moabita, por ser moabita, que dijo: no, aquí nos trajo Dios para matarnos. No, el pesimista, el negativo. El otro, pues bien pagano. Y el otro, que era un hombre piadoso, dijo: no, pues, si el hombre de Dios dice, hay que hacerlo. ¿Y para qué sirvió? Sirvió con 2 propósitos. 1, para que ellos pudieran tomar agua, y 2, para cuando los moabitas se levantaron, o los enemigos se levantaron y vieron a lo lejos, dice que el reflejo de la tierra, que era roja, se veía como sangre en esas zanjas. Y ellos dijeron: mira toda la sangre, entre ellos se han de haber matado. Vamos por el botín. Y cuando ellos llegan, emboscada, ahí están los otros esperándolos. Los mataron tremendamente. Y fue una batalla increíble que Dios les dio. ¿Todo por qué? Porque hubo una palabra de parte de Dios de sabiduría. A veces la gente confunde la palabra de sabiduría con la profecía o con palabras de ciencia. No son lo mismo, hermanos. No son lo mismo. Una persona puede dar una palabra de sabiduría a alguien, sí. Una persona, por ejemplo, puede estar, un hermano, una hermana puede estar en una necesidad muy grande, y el Espíritu Santo le puede, a la persona que tiene este don, le puede hacer darle una palabra a esa persona que está pasando por ese problema, como fue la viuda. Aquí el caso fue que la viuda se acercó, pero no necesariamente tiene que ser así. Cuando alguien tiene este don, el Espíritu Santo le guía y le dice: dale esta palabra, como lo hizo Eliseo. Mira, haz esto. El Espíritu Santo me dice que haz esto. Y la persona se sorprende y dice: ¡ay, qué increíble! No, pues sí lo voy a hacer. Ese es el don de sabiduría, hermanos. No tiene nada que ver, como lo dije ya, con la sabiduría que Dios le otorga a cada creyente en su vida diaria. Son 2 cosas muy diferentes. No tiene nada que ver con la sabiduría humana. Es un don. No sé si quedó claro.
No sé si se entendió, ¿verdad? Pero otra vez, el don, como todos los demás, es dado para la edificación. Puede ser que aquí con nosotros como iglesia estemos pasando por un momento de necesidad, un momento de no sé, ¿verdad? Difícil, que donde no tenemos dirección muy clara, pues la persona que tiene el don de palabra de sabiduría, Dios le va a mover para que dé ese consejo sabio, necesario, oportuno, como Jacobo cuando estaba el concilio. No sé si quedó claro, ¿sí? Ahora, ¿alguno de ustedes relaciona este don en su persona? ¿Alguno dice, fíjate que a mí me ha pasado que de repente sí ha venido como esta sabiduría no mía, no propia de mí, porque no puede ser de mí, en donde Dios me ha dado sabiduría para aplicar y decir, mira, hay que hacer esto, y ha resultado, Dios me ha bendecido y he sido bien certero. Cuando he dicho esto, ha pasado y ha sido bien bueno. Alguno puede tal vez relacionarse. Si es así, ora a Dios, pregúntale, Señor, ¿verdad? Tú me has dado este don. No va a haber duda, porque la persona que tiene, en cada don, la persona que lo tiene, lo sabe. Puede ser que, como lo dije al principio, por falta de uso, o porque no sabe muy bien, hasta ahorita que lo estoy hablando, dice, con razón, a mí sí me ha pasado. Y eso no es tener soberbia, no es que tú digas, verdad, yo lo tengo. No, los dones del Espíritu son para edificar a la iglesia, para que la gente que no es convertida venga a Cristo. ¿De qué manera? Mira, una persona que viene a la iglesia, que no es cristiana, puede estar en algún problema, alguna necesidad, y la palabra de sabiduría que tú le puedas dar, le puede llevar a conocer a Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, espero, confío, ¿verdad? Ya si alguna de ustedes quisiera platicar conmigo y tiene dudas, dice, hermano, yo creo que tengo ese don, a ver, dígame, me pasa esto, entonces ya lo platicamos, yo te puedo ayudar en ese sentido. Bueno, pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. La semana que entra, palabra de ciencia. ¿Cómo ves, Vale? ¿Sí? ¿Cómo ves? Está interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, pónganse de pie para que se estiren, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Bien. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos escudriñarla. Y sobre todo, que podamos entender que todos estos dones son para tu gloria, sirven para exaltarte a ti. O sea, tenemos que entender que los dones sirven para darte a ti la gloria por medio de ellos. Ahora, Señor, estos dones del Espíritu son un adelanto de lo que va a ser el cielo, donde vamos a tener nosotros esa sabiduría, esa ciencia. Todos estos dones nos dan una probada de lo que eres tú, porque todos estos dones operaron en ti, en la tierra, todos. Padre, te pido, Señor, que seas con cada uno de mis hermanas en su casa, en lo que resta de la semana, y que nos ayudes a poder entender mejor tu palabra cada día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.